Escrito de Lin Chun. China y el capitalismo global. Segunda parte. 7. El auge del socialismo por una economía moral comunista. El pensamiento más creativo salido de China sobre el fortalecimiento del socialismo chino rechaza la modernización y la globalización convencionales en sus formas vigentes. La nueva visión es local, nacional local, social local y comunal local, en el sentido de localmente deseable y factible, como negación de los indicadores modernos estándares de industrialización, urbanización, mercantilización y homogeneización implacables. En línea con el modelo normativo chino bosquejado en el capítulo 5, este proyecto encaminado a satisfacer las necesidades, las iniciativas comunes y el libre desarrollo de los individuos y las comunidades debe medirse de acuerdo a sus propios objetivos. Podría ser un proceso largo y difícil, aunque seguro de sí mismo, en el que los productores directos asumieran el lugar que les corresponde en la elaboración de una economía política sin paralelo que fuera una formación social avanzada nacida de las tradiciones autóctonas, revolucionarias y socialistas de China. Esa formación tendría como base una socialización a fondo, que diferiría no solo de la pequeña producción aislada, sino también del control privado sobre el mercado, con lo que le abriría el camino a una futura reorientación postindustrial y poscapitalista global. Las luchas que hoy se desarrollan en China para revertir la privatización de la tierra y las industrias estratégicas son intrínsecas a la reinvención de economías morales, tanto locales como nacionales. Un proyecto que quiebra la ecuación monopólica, pero falsa, que hace equivaler el capitalismo a lo moderno. El calificativo postindustrial se emplea aquí de manera deliberada y enfática para indicar el nivel de desarrollo socioeconómico de la economía moral de la nueva época. Ello se debe, en primer lugar, a que muchas observaciones que aparecen en las obras clásicas de A. P. Thompson, 1971, o James Scott, 1976, acerca de la racionalidad y la justicia de las sublevaciones campesinas, la ética de la subsistencia y la seguridad recíproca o el patronazgo de las sociedades preindustriales no se aplican a este caso. El nuevo modelo se ubica en un contexto histórico muy diferente, con una economía política nacional muy distinta, de relaciones de producción desarrolladas y socializadas. En segundo término, la creación del modelo depende de un sólido basamento industrial. Además, la reconstrucción del último campesinado en estas circunstancias es también una ambición postcapitalista. No tiene nada que ver con el conocido romanticismo de las fantasías preindustriales o precapitalistas, y sí con la renovación y las novedades del socialismo. En China, desde inicios de la década de 1950, se creó una base industrial mediante una masiva, tortuosa, pero fructífera labor de industrialización socialista. Ella, a su vez, le permitió al país alcanzar un grado de mecanización agrícola y realizar una grandiosa revolución verde, para bien o para mal. Sobre todo, la hazaña china de lograr con el tiempo erradicar el hambre de su vasta población no habría sido posible sin un fuerte sector urbano. El apoyo a la agricultura por parte de los gobiernos, las ciudades y las industrias es el otro lado de la moneda de una acumulación primitiva socialista. En términos más generales, los insumos y la difusión industriales adecuados, que deben distinguirse de una industrialización total de la agricultura, cumplen dos propósitos importantes. En conjunto con el cultivo de mano de obra intensiva, ayuda a incrementar el rendimiento agrícola y, al hacerlo, disminuye la intensidad del trabajo, de modo que los campesinos se liberan a la vez de una labor agotadora y de la pobreza. Ninguno de estos logros se aprecia adecuadamente cuando se utiliza el concepto productividad del trabajo. La industrialización, entonces, no es algo que una economía moral socialista pueda menospreciar o eludir. Ella constituye la base misma de una economía de desarrollo agrario y organización rural. Esta, a su vez, impulsa el crecimiento industrial.
La acumulación y la industrialización capitalista basada sobre la destrucción creativa son una historia diferente, aunque ahora también formen parte, contradictoria, de la historia china. Estimar la naturaleza y la extensión de la transformación industrial y urbana de China, como la de cualquier otro sitio, significa evaluar a costa de quién y para beneficiar a quién, y a partir del cual idea de lo óptimo se determina y calcula la construcción y la destrucción involucradas. Lo que está en juego, entonces, es cuán deseable y practicable es un modo diferente de producción modernizada en el que las nuevas economías morales puedan florecer en un país como China, donde la mitad de la población sigue asentada de un modo u otro en el campo. Las ideas que siguen se centran en la definición de sus rasgos y su racionalidad, así como en sus premisas históricas y condiciones contemporáneas. En su crítica de la acumulación primitiva en la que se formó la clase capitalista mediante revoluciones que marcaron el inicio de una nueva época, Marx subraya: esos momentos en que grandes masas de hombres son arrancadas súbitamente y por la fuerza de sus medios de subsistencia y lanzados como proletarios libres y sujetados al mercado de trabajo, como la explotación del suelo de que es víctima el productor agrícola, el campesino, es la base de todo el proceso. La llamada acumulación primitiva no es sino el proceso histórico resultante de divorciar al productor de los medios de producción. La acumulación por desposesión, como la denomina Harvey, tiene que ver con la conversión de los campesinos masivamente desposeídos en mercancías para el mercado de trabajo. A la vez, la acelerada destrucción de la tierra se debe en lo fundamental a los dos agentes sistémicos del Estado y el capital. El desarrollo geográfico desigual no es un mero elemento incidental del funcionamiento del capitalismo, sino que es fundamental para su reproducción. Estos procesos continúan mercantilizando la tierra, convirtiendo la propiedad compartida en propiedad privada exclusiva, eliminando los bienes comunes y el bienestar público y barriendo con las formas de producción y consumo autóctonas o alternativas. También ha habido un impulso expansionista de orden militar. El imperialismo británico, construido sobre los cimientos del capitalismo agrario, es un ejemplo típico. Los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación, de explotación de los recursos naturales, son históricos y también actuales. Como señala Marx, la acumulación primitiva capitalista asume diferentes aspectos, fases y órdenes de sucesión en diferentes países y épocas históricas. Lo que sigue siendo discutible es si el saqueo de los recursos y la acumulación en uno de los extremos a partir de la pauperización del otro pueden alterarse, junto a la aparentemente inexorable ideología moderna de la superioridad industrial y urbana. Y si lo que Polanyi y muchos otros ven como formas orgánicas de existencia pueden seguir existiendo fuera de ese proceso angustioso o incluso desarrollarse de modo independiente y competir con él. Las experiencias socialistas, incluidas las del comunismo histórico, por más limitadas que hayan sido, constituyen un caso de la mayor importancia a este respecto. Al oponerse al sistema capitalista, que presupone la completa separación de los trabajadores de toda propiedad de los medios mediante los cuales realizan su trabajo, el socialismo chino es un intento por validar la integridad del productor y sus medios de producción, la unidad natural del trabajo con sus prerequisitos materiales. Por lo mismo, el actual reclamo chino de un mercado socialista no logra sustanciarse, dado que no se defiende el acceso de los trabajadores directos a los medios de producción. Como ya se señaló, a pesar del compromiso formal del país con la propiedad pública, la privatización de las empresas de producción estatal y la excesiva urbanización han convertido a antiguos y nuevos trabajadores en asalariados explotados. La rápida expansión urbana en la que participan negociantes privados y que supone la expulsión de miembros de lo que era antes entonces una economía rural colectiva, también depende de la existencia de empleos mal remunerados y, a menudo, de condiciones de trabajo riesgosas o abusivas. En la medida en que defender y valorar a los productores directos equivale a defender y valorar el socialismo, esta postura coincide con el reconocimiento de la condición subjetiva de los productores directos como dueños de la sociedad.
Esta idea, que en otros tiempos fuera muy popular en China, debe ser revitalizada para reinventar el socialismo. Dicha condición, cosificada mediante el auge de lo social y del poder social tras el socialismo de Estado, se define negativamente como la liberación de la explotación y la alienación del mercado, por un lado, y de la imposición burocrática derrochadora y represiva por el otro. Pero también se define positivamente como libertad para hacer uso y obtener beneficios a la vez del dinamismo del mercado y la distribución y la protección del Estado, en un marco coordinado de economías morales socialistas. En este subtexto dual, donde lo social debe enmarcarse y defenderse de la retórica y los abusos verbales de la derecha, que identifica lo social con el mercado, niegan la existencia de conflictos de clase o de relaciones de poder asimétricas en la sociedad y atacan la idea de un Estado regulador y redistributivo, lógicamente implicada en el compromiso con la retención por parte del trabajo del acceso directo a los medios de producción, está la idea de la retención del excedente, término tomado de las críticas de la teoría de la dependencia a las relaciones capitalistas de comercio internacional, en las cuales los países centrales se reservan la tajada de león de las ganancias creadas en la periferia, privando así a los países periféricos de toda posibilidad de alcanzarlos. Internamente se opone al trabajo barato y a los ciclos de desposesión y semi-proletarización. O sea, el productor directo no solo produce, sino que lo hace en los bienes comunales locales. De esta idea se derivan dos aspectos. Uno es que, en grados diversos, el consumo directo de los productos propios tiene un valor natural y resulta enteramente posible en las modernas ecoeconomías desarrolladas. Ello no se limita a las economías tradicionales, sino que existen numerosas pruebas que lo confirman en las sociedades avanzadas contemporáneas. Abundan los ejemplos. El diseño arquitectónico colectivo y la sustentación voluntaria de comunidades residenciales, o los planes barriales de oferta y demanda de alimentos, artesanías populares, cuidados en los hogares y otros servicios producidos localmente. La otra idea es que los trabajadores deben participar en el control sobre la asignación de los excedentes como medida última contra la explotación. La naturaleza de un modo de producción y una formación social la determina, en última instancia, el resultado del debate perpetuo sobre qué producir, por qué y en qué condiciones, y cómo se utiliza y distribuyen el excedente. Es ahí donde se dan las luchas más feroces para superar el capitalismo y donde se requiere además un monitoreo, una supervisión y la participación directa de los trabajadores en la gestión. Todo ello institucionalizado para estimular los incentivos y las recompensas a la producción. De ahí que el doble ultraje de mercantilizar y de gravar el trabajo en el curso de la reforma de mercado de China sea criticable no solo desde un punto de vista moral, sino también por motivos de racionalidad. En resumen, el modelo de la nueva economía moral se centra en los productores directos entendidos de la manera más amplia. Ellos son constitutivos de lo social común en todos los niveles y trasciende todas las divisiones entre lo urbano y lo rural, la costa y el interior, el origen Han o de minoría étnica, etc. Y se organizan voluntariamente en todas las formas posibles de trabajo unido, que es en lo que reside su poder económico y político. Esta organización social tiene como premisa la igualdad y la ciudadanía en términos de una alianza de clases, la solidaridad recíproca, las asociaciones comunales y la cooperación productiva en contextos abiertos, interactivos y coordinados en los niveles nacional y subnacionales. Así el modelo niega la autarquía, al tiempo que tiene entre sus características la autonomía, la democracia directa y cierto grado de autosuficiencia comunal en el nivel de las unidades. Las formas de producción y consumo orientadas a satisfacer las necesidades locales y preservar el medio ambiente sustentan redes de vida orgánicas y colectivas de naturaleza más fresca, verde, simple, económica y eficiente en términos energéticos.
En lo relativo a la racionalidad económica, por ejemplo, en el sur de China se han perdido grandes extensiones de tierra agrícola debido a la expansión urbana e industrial, lo que ha hecho imprescindible realizar gigantescos proyectos hidráulicos para llevar allí agua desde el sur y el occidente. Puede que las economías modernas consideren que todos esos traslados son normales o incluso buenos en términos de crecimiento o economía de escala, por ejemplo, la concentración urbana y el monocultivo rural, así como de creación de empleos. Pero la obvia irracionalidad de una movilización de recursos con graves implicaciones sociales y ecoambientales debe afrontarse a la hora de considerar las políticas necesarias. La nueva visión de una economía moral nacional que trascienda, de un lado, las supersticiones modernas de un mercado centrado en la propiedad privada, el consumismo patológico y la maximización del dinero, las riquezas, y del otro, el estatismo burocrático en sus variantes socialista o capitalista convencionales, constituida por numerosos bienes comunales locales, pueden definirse por su ambición comunista. Esta descripción es de sentido común y denota simplemente el acceso compartido a los recursos comunes por las personas comunes en comunicaciones públicas basadas sobre la naturaleza social de la existencia humana. Los productores directos, al reasumir su condición subjetiva, participarán en relaciones sociales categóricamente distintas a las tradicionales, sean la mutualidad aislada de las sociedades cerradas o la coexistencia de la competencia y el monopolio en el mercado moderno. Las contribuciones y los logros individuales y colectivos se reconocerán primordialmente por su valor de uso y no por su valor de cambio. Se aplicará el axioma marxista de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, sin atender a la noción a menudo mal concebida de la abundancia. Lo social se levanta para mantener sus propios asuntos racionales y democráticamente en todos los niveles. Para aclarar aún más cómo difiere la nueva y las viejas economías morales, se deben subrayar dos factores. En primerísimo lugar, como ya se indicó, a diferencia de cualquier modo de producción precapitalista, el nuevo modelo es postcapitalista y plenamente moderno. No es un eco del pasado, sino que mira hacia adelante, y una de sus condiciones de existencia es una economía política socializada que se sustente en el desarrollo industrial. Se apoya en el progreso socialmente beneficioso de la ciencia y la tecnología y en mecanismos de mercado seleccionados. En el nuevo modelo, las comunidades rurales se sustentan en una ecoagricultura modernizada o modernizadora, capaz de recibir la maquinaria moderna y las tecnologías verdes adecuadas a las necesidades locales. Ampliamente trascendida la autosubsistencia, produce un excedente sustancial para los sectores industrial y urbano. El viejo dilema de resistirse a la mecanización y mantener cierto grado de conservadurismo tecnológico para enfrentar el excedente de mano de obra rural debe disminuir a medida que el nuevo modelo gana terreno. Esta sería la continuación del proceso socialista histórico de modernización, en el que se aspiraba a que la industria y la agricultura fueran sincrónicas, solo que ahora sería a un nivel mayor de las fuerzas y las relaciones de producción. El propósito del auge socialista en el campo, como le veía Mao, no era solo una revolución de la estructura de propiedad, sino también de la producción de maquinarias y la tecnología. Por primera vez en la larguísima historia agraria de China, las cooperativas y comunas se crearon para lograr incrementos de la productividad, incentivar las industrias rurales que podían absorber el excedente de mano de obra de la agricultura y emplear maquinaria pesada y tecnologías avanzadas de cultivo a la vez que apoyar el desarrollo urbano. La economía nacional debe ahora lograr ambas cosas: un perfeccionamiento industrial independiente y una agricultura moderna de capital y mano de obra intensivos. Capítulo 6. El otro factor es que la nueva economía moral no es espontánea, sino altamente organizada sobre una base voluntaria y cooperativa. La China rural debe organizarse para garantizarse un futuro, porque, como se ha planteado, la urbanización a la manera actual constituye un callejón sin salida.
Una economía desarrollada no tiene que ser fundamentalmente urbana, ni en la teoría ni en la realidad. Una relación socialista entre lo urbano y lo rural debe ser mutuamente beneficiosa, y mientras menores son las disparidades entre esos sectores, más débil es el ansia de migrar de las áreas rurales. O sea, puede construirse una esfera rural colectivamente autónoma a partir de las redes campesinas, con apoyo gubernamental a través del partido y las organizaciones de masas en la base, además de inversiones, subsidios, prestaciones sociales y manejo de los precios para favorecer el ingreso rural. Solo mediante la cooperación pueden los pequeños productores emplear plenamente los medios de producción modernos, alcanzar términos beneficiosos en el mercado y el intercambio, y encontrar seguridad en situaciones de emergencia y desastres naturales. Y solo mediante la reorganización tras la disolución de las comunas del pueblo podrán superar la fragmentación de la tierra y la vulnerabilidad del cultivo aislado a pequeña escala, que es incompatible con una economía nacional avanzada y socializada. Este punto tiene implicaciones prácticas inmediatas. Las familias desperdigadas deben lograr un nivel suficiente de organización para establecer un vínculo material con el Estado y otros sectores a fin de intercambiar insumos y productos. Además, y no menos importante, dado los rezagos patriarcales de la vieja sociedad, la intervención pública sigue siendo crucial para proteger y promover a las mujeres como parte del proyecto chino no concluido de igualdad general y de género. Que los campesinos requieren respaldo del Estado no debería ser motivo de discusión. La cuestión agraria es siempre un asunto de política nacional y la transformación rural en la República Popular China es un proyecto estatal, tradición que tiene sus raíces en la Revolución China. Desde un punto de vista económico, hasta los anarquistas clásicos reconocen que el suministro de capital social debe ser protegido y alentado por las autoridades públicas para hacer viable la pequeña producción independiente. La influyente postura antiestatal que defiende la preciosa autonomía de la pequeña burguesía pasa por alto las continuas privaciones de los pobres no proletarizados y la decisiva diferencia que puede significar un Estado social o, lo que es lo mismo para el caso, un Estado socialista que ha trascendido la acumulación primitiva. El hecho de que el Estado actual de la República Popular China haya abandonado muchas de sus políticas socialistas y se haya tornado más depredador no puede por sí solo invalidar ese argumento. Sin embargo, reconquistar el Estado chino, capítulo 5, es precisamente ver el auge de lo social como una tendencia histórica real y como un proyecto político e institucional necesario. Los productores desorganizados no serían un sujeto y carecerían de todo poder. Una vez que esté en marcha la reorganización de la China rural, con el propósito de promover una moral colectiva y la cohesión social, valdrá la pena recordar las resonantes racionalidades que impulsaron los movimientos comunistas previos. Empoderar a los campesinos pobres, frenar la polarización de clase y elevar las capacidades productivas. Esos objetivos siguen siendo tan urgentes hoy en día como entonces. Existen varias explicaciones o condiciones favorables para esa tarea china. En primer lugar, dada la larga experiencia de China con mercados desarrollados sin una acumulación típicamente capitalista, es obvio que la capacidad económica china debe apreciarse por sus propios méritos. Como se analizó en el capítulo 2, el esquema según el cual los hombres aran y las mujeres tejen, al menos en Jiangnan, no era un rasgo de una economía natural, sino de una altamente comercializada. Esa economía difiere categóricamente de la comunidad autosustentada de manufactura y agricultura, cerrada sobre sí misma y estancada que describía Marx como un elemento central del modo de producción asiático. El mercado chino en regiones relativamente ricas, por tanto, no tenía como base una división social del trabajo como la que requiere el modo capitalista, sino complejas divisiones técnicas del trabajo en el seno de la unidad productiva. Como apunta William Skinner en su texto clásico The City in Late Imperial China, 1977, China, en tanto civilización agraria estable,
tenía como cimiento sociedades rurales autónomas y no ciudades independientes como Europa. Esa economía enraizada en lo rural y centrada en la familia también se diferencia de las basadas sobre el señorío feudal o las fábricas a gran escala con trabajo asalariado. El empleo asalariado siempre ha sido marginal en el sector agrícola chino, donde persisten formas tradicionales de organización. Este modelo de capitalización sin proletarización, como lo caracteriza Philip Huang, se diferencia no solo de las economías de Europa occidental, sino también de la India y el resto de Asia oriental. Otra desviación de importancia, también señalada en el capítulo 2, es que el imperio chino, en vez de buscar una expansión ultramarina, era sobre todo un mercado interno. Arrighi utiliza a Smith para comparar estas dos vías de crecimiento, la basada sobre el comercio exterior y la basada sobre el comercio interior. China era un ejemplo de una vía a la Smith hacia la madurez económica, o de lo que Smith llama el progreso natural de la opulencia, por contraposición a la antinatural y retrógrada vía europea, caracterizada por la competencia interestatal en Europa y la conquista colonial. Al no ser portadora de una dinámica capitalista, la economía china careció de una acumulación infinita de capital y de impulsos expansionistas, y tampoco siguió el camino de la financiarización. Al final, si fue el poderío militar de Occidente lo que sustentó una vía antinatural, también es cierto que la sinergia entre el capitalismo, el industrialismo y el militarismo terminó por engendrar la decadencia de Europa ante el resurgimiento de Asia. Al revisar su análisis en el largo siglo XX, 1994, a la luz de la formación de una sociedad de mercado mundial centrada en Asia Oriental, Arrighi toma el polémico concepto de revolución industriosa, Qinlao Genming, para compararlo con el de revolución industrial, aunque ambas están orientadas hacia el mercado. Los argumentos a favor de que en el largo siglo XVI se produjo una revolución industriosa comienzan con una impugnación de la doctrina malthusiana acerca del impedimento poblacional. Kaoru Sugihara plantea que la abundancia de capital humano y la capaz asignación de trabajo de calidad puede suponer una ventaja con respecto a la concentración de capital industrial y financiero. Una producción de mano de obra y trabajo animal intensivos, junto a sus métodos específicos de manejo de los recursos, ha permitido escapar a los límites malthusianos y representado una alternativa sustentable al crecimiento de capital y energía intensivos. El primer milagro de Asia Oriental ocurrió antes de que los europeos se apropiaran de Asia. Pomeranz y otros ilustran que la ventaja de la industriosidad sí desempeñó un papel en la posición notablemente avanzada que ocupara en un tiempo Asia en la economía mundial. Aparte del cultivo agrícola intensivo y las actividades colaterales, la columna vertebral económica del delta del Yangtze era también representativa de un tipo de industria rural gestionada por la familia, la asociación o el gremio. Este tipo de industria se caracterizaba por una producción flexible, ahorradora de recursos y con bajos costos, así como por el trabajo cualificado y la utilización de los nichos de mercado. Las florecientes industrias y las abundantes exportaciones no dependían tanto de las tecnologías mecánicas como de un artesanado muy diestro y una especialización o división técnica del trabajo entre pequeños productores y comerciantes y al interior de ambos grupos. Notable resulta aquí también la contribución de Asia a la útil idea de capital humano. Si Theodor Schulz está en lo cierto al afirmar que en vez de los conceptos de trabajo excedentario o asignación ineficiente de recursos, la agricultura campesina y tradicional racionales tienen sus propios criterios de lo óptimo en términos de costos y retornos marginales. Es posible considerar que una revolución industriosa puede resultar superior a la imitación forzosa de los métodos imperantes en los países industrializados. Este hecho tiene una importancia contemporánea, dado que en el sur la necesaria transformación agraria basada sobre las inclinaciones internas aún es alcanzable,
preferiblemente mediante el fortalecimiento de las habilidades y capacidades humanas. Ello supone un papel crucial del Estado, cercano a la formulación teórica original de Schulz, que debe pasar del apoyo mediante políticas a la inversión de capital, pero conlleva también iniciativas y autoorganización por parte de los campesinos. Sin embargo, esta historia mayormente positiva de una revolución industriosa parece ser también limitada, dado que una revolución industriosa puede ser una contradicción en los términos, porque no hay manera de que sea realmente revolucionaria comparada con la revolución industrial, en términos de impulsar las fuerzas de la producción y todo lo que de ello se deriva. Revolución puede ser una palabra errónea para designar una diseminación gradual de cambios cuantitativos que difieren no solo de la industrialización europea, sino también de las transformaciones económicas cualitativas que tuvieron lugar en zonas de Asia durante el siglo XX. ¿Acaso no es el término mismo de industriosa un indicador claro de las limitaciones de la economía antes descrita? Los críticos señalan también que el concepto, al aplicarlo al pasado y el presente de China, pasa por alto las severas limitaciones demográficas y ecológicas del país. La presión sobre la tierra es tan grande, peor que en otras economías asiáticas y una de las peores del planeta, que incluso una revolución verde realmente exitosa como la lograda durante el periodo de Mao no pudo producir un alivio permanente. Además, la antiquísima dependencia china de los combustibles fósiles, como el carbón, no ha sido en ningún sentido ahorradora de recursos. En una necesaria perspectiva global de la historia, vale la pena también apuntar que no se puede considerar que la economía china esté protegida de los procesos industriales que se producen en otras partes del mundo y de su impacto en la división internacional del trabajo. Por lo mismo, también pueden identificarse facetas industriosas en la vía europea. Y sobre todo, incluso si una revolución industriosa pudiera reconocerse positivamente como modelo económico, una relación social de subordinación preservada en los antiguos modelos de producción y reproducción familiares, vulnerables a todo tipo de peligros modernos, no supondría nada lamentable desde un punto de vista político. Pensar que la glorificación del pasado puede legitimar el presente no es más que una fantasía de clase dominante. No obstante, la observación de que China ha seguido durante muchos tiempos una vía de desarrollo no capitalista, no industrial, es sólida desde un punto de vista empírico. Además, incluso en el momento de auge de la planificación y la industrialización socialista, el gobierno nunca fue el único organizador de la producción ni la única fuente de bienes públicos. Muchos mecanismos tradicionales, con un considerable nivel de autonomía, siguieron siendo funcionales, especialmente en el sector colectivo rural. La economía y la sociedad chinas del pasado y el presente también han incluido siempre una sección sustancial de pequeñas unidades y redes, no solo en la agricultura, sino también en grandes segmentos de la vida urbana. Estimulada por la reforma de mercado, la pequeña producción crece en diversas regiones y sectores con variadas formas de gestión: individual, familiar, asociativa, cooperativa, colectiva, etc., que limitan contra el monopolio. La economía colectiva, en particular, también ha sentado los cimientos de una democracia de base. La elección de dirigentes de unidades y equipos ha sido una práctica usual en la China rural desde mucho antes de que el CNP aprobara las leyes electorales para las aldeas en 1987. Esta experiencia singular también se ve representada en una tradición intelectual de pensamiento local que sigue viva y que desconfía profundamente de la crueldad y la arrogancia del capitalismo moderno. Liang Xiuming, que no era comunista, compartía con el partido la visión de que era necesaria una gran transformación social. En A Theory of Rural Construction, 1927, plantea que una China atrasada nunca podría alcanzar a las naciones avanzadas copiando su industrialización centrada en lo urbano, fuera al estilo de la competencia occidental o al del poder estatal soviético. Solo podría lograrlo un movimiento integral de campesinos y estudiosos preocupados por el asunto como él mismo, dado que la nueva sociedad tendría que construirse de abajo hacia arriba mediante una red cada vez mayor de cooperativas locales. Liang
estaba consciente de cuán enormemente difícil sería esa tarea en medio del caos y las guerras, pero creía que es absolutamente necesario partir hacia ese gran ideal distante para resolver los problemas inmediatos. En otras palabras, lo que de ordinario podría parecer meramente utópico era, en esa coyuntura de la historia de China, la única opción práctica. Los educadores populares Tiao Xingxi y Yang Yangchu y el sociólogo Fei Xiangdong fueron algunos de los más influyentes portavoces de esa misma tradición. Fei abogaba rigurosamente por pueblos de dimensiones moderadas, en vez de grandes ciudades, como una estrategia de desarrollo adaptada a las condiciones chinas. Dado el peso de la historia y de lo local, la pregunta urgente es, obviamente, si China no ha sepultado ya sus legados al insertarse en el sistema global, por más renuente o parcialmente que lo haya hecho. ¿Estamos siendo testigos en el país de una inexorable integración al capitalismo, de una mayor hibridación de un sistema interstical o de otra cosa? ¿Cuál es la probable tendencia futura, y pueden las intervenciones intelectuales y los movimientos sociales incidir sobre ella? En lo que concierne a esta concepción sobre las sendas históricas dicotómicas seguidas por China y Europa, es justo señalar que las experiencias chinas han combinado en un grado notable las revoluciones sociales, industriosas e industriales. Por tanto, la idea de una revitalización industriosa es contemporánea, dado que China nunca ha abandonado por entero sus patrones históricos de desarrollo. Si la historia china de una economía no capitalista puede constituir una fuente de las búsquedas actuales de una alternativa a la integración capitalista, uno de sus prerequisitos sigue siendo la Revolución China y lo que ella alcanzó en lo relativo a los cimientos políticos, sociales y organizativos del país. La revolución, que fue a la vez una revuelta nacionalista y una guerra de clases, transformó también las relaciones agrarias y sectoriales. En particular, el sistema de tierras públicas le ha permitido a China evitar una acumulación primitiva capitalista en toda la línea. La especificidad china de defender las tierras públicas es, en este sentido, un factor de suma importancia que impide caracterizar a la China contemporánea como capitalista, porque la senda capitalista tiene como base la transformación de la tierra en una mercancía. Si el argumento de que China será capaz de resistirse a una mayor transición hacia el capitalismo resulta plausible, entonces se puede considerar que su sector rural será la nueva área de la base de la renovación socialista. El hecho de que ni siquiera los desplazados son necesariamente desposeídos, dado que los trabajadores migrantes son reasentados o retienen su derecho al uso de la tierra, hace que la reorientación sea singularmente posible. La separación entre desposesión y desplazamiento es un singular fenómeno chino. A la vez, tras haber realizado una de las mayores revoluciones sociales de la historia mundial, la categoría campesinado chino no puede entenderse como una identidad genérica premoderna. A despecho de los rezagos de la vieja sociedad o las tendencias pequeñoburguesas, esa no es una clase premoderna o precapitalista en espera de ser integrada al capitalismo y la modernidad. Ver la cualificación del empleo del término clase en el contexto chino en el capítulo 6. Esos campesinos que participaron en las transformaciones revolucionarias modernas, que destruyeron parcialmente sus tradiciones y puntos de vista, han protagonizado una socialización socialista que los ha conducido a una nueva subjetividad. Su multifacética alianza con los obreros, en especial a través del Partido Comunista y sus políticas de reconocimiento, la glorificación político-moral de la clase obrera a la par de los campesinos pobres y posteriormente los campesinos socialistas, a contrapelo de la doctrina marxista, conmocionó aún más su posición estructural y su mentalidad antiguas, lo que les permitió convertirse en agentes transformadores del cambio social. El distintivo carácter de clase de los campesinos de China, debido a la existencia de una revolución campesina, hace también que la cuestión agraria en el país sea diferente de la de otras naciones agrícolas.
La comparación entre la China postrevolucionaria y el tercer mundo postcolonial, donde los campesinos por lo general no son tratados como un sujeto político, resulta instructiva. Pero esta característica subjetiva distintiva de ser un campesinado socialista en alianza con los obreros puede perderse en el mercado a la par del doble proceso de descomposición político del Estado y erosión ideológica del partido. La cuestión, entonces, reside en saber si los productores directos pueden volverse a hacer con los medios políticos y organizativos necesarios para reconstruir una economía moral comunista, o en cómo se puede reconquistar y democratizar el partido y el Estado no en lo relativo a sus compromisos y sus políticas. Si la historia sirve de guía, solo los comunistas han organizado con éxito al campesinado chino a escala nacional, y solo la movilización rural ha sustentado la revolución y la modernización socialista. Reinstalar a los productores directos en el surgimiento de lo nuevo social rural requeriría, de manera similar, juntar fuerzas de abajo y de arriba. Incidentalmente, la experiencia de la nueva China aún espera por su incorporación a una importante literatura sobre la economía moral que hasta ahora ha pasado por alto. A contrapelo del hilo antiestatal de la economía moral tradicional, un Estado socialista que sea el resultado fundamental de una revolución es la precondición para la creación de una nueva economía moral. El poder socioeconómico y político del trabajo, como el del capital, tiene sus raíces en el sistema y las relaciones económicas, legitimados y protegidos por los aparatos políticos, legales, represivos e ideológicos de un Estado dado. Son las normas del Estado las que garantizan o aplastan las iniciativas en una sociedad o en el seno de las propias instituciones estatales. Un Estado socialista es imprescindible para limitar el alcance del capital y de la propiedad privada, sobre todo en un ambiente de mercado abierto e integración global. Como se señaló en el capítulo 5 a propósito de la relación entre el Estado y el mercado, los derechos de propiedad, como cualquier otra relación económica institucionalizada, no significa nada si se los separa del contexto político, cultural y de normas consuetudinarias en que deben integrarse. Solo con un Estado postrevolucionario como garante del desarrollo socialista en contra de la transformación capitalista puede concebirse un mercado socialista y una nueva economía moral basada en dicho mercado. Por tanto, la premisa del futuro es la naturaleza del Estado o la lucha popular que engendre poderosas presiones sobre el mismo. De igual modo, la fragmentación del Estado en la era de la reforma y las divisiones en el seno de sus círculos políticos pueden constituir indicaciones de un posible cambio en esa dirección. En el mismo sentido, el conocimiento y las memorias colectivas, positivas o negativas, de un pasado colectivista son directamente pertinentes para la reorganización rural. Incluso si las comunas del pueblo fracasaron al final, la agricultura colectiva logró, por lo general, un grado sustancial de mecanización, irrigación y otras obras infraestructurales y de gestión de bien público. Las ventajas del cultivo colectivo son obvias y han sido reivindicadas, aun si tentativa o parcialmente, en la experiencia china. En primer lugar, en el terreno económico llevan a la aglutinación de grandes extensiones de tierra al evitar innecesarios setos, cercas, senderos y canales para el agua. Ello a su vez facilita el empleo de la maquinaria. En segundo lugar, permite la movilización de la mano de obra masculina y femenina para realizar labores esenciales con el suelo y el agua, así como desarrollar una industria rural, lo que trasciende la capacidad de los hogares individuales. En tercer lugar, facilita la difusión de variedades de semillas de alto rendimiento y de tecnologías de cultivo de una agricultura moderna. Por último, impulsa a las empresas sectoriales a proteger y beneficiar la vida rural, y permite también una regulación y mecanismos de precios gubernamentales efectivos en toda la economía nacional. La colectivización en China a mediados de la década de 1950 no fue prematura, sino una precondición necesaria para el desarrollo de un sector agrícola moderno. Social y políticamente, les brinda a los campesinos organizados apoyo institucional, seguridad básica e igualdad general.
El trabajo colectivo y provechoso también libera a las mujeres de los confines de la familia y el trabajo doméstico. En el clima intelectual ahora imperante se menosprecia a quien canta las loas de la agricultura colectiva, pero una evaluación histórica honesta es inevitable cuando se piensa seriamente acerca del futuro, tanto de China como del resto del mundo. Por tanto, resulta importante seguir debatiendo sobre la reforma agraria, la colectivización y la descolectivización. El hecho de que se siga sosteniendo la propiedad colectiva de la tierra agrícola china, incluso después de la descolectivización, habla muy alto de la capacidad de sobrevivencia del socialismo chino. Al final, es justo decir que la estrategia económica maoísta en general estaba plagada de profundas contradicciones, pero aún así sentó las bases industriales para el desarrollo moderno de China. Los efectos negativos de la descolectivización constituyen una demostración de ello, ya que está dejando a su paso tierras fragmentadas, familias indefensas, asignación ineficiente de factores productivos, decrecimiento del uso de maquinaria y servicios sociales de menor calidad, o sea, obstáculos al desarrollo. Sin los beneficios que brindan las cooperativas y la coordinación de capacidades que la doble gestión se propuso preservar, aunque no lo logró, los agricultores y las aldeas han visto deteriorarse sus condiciones de vida y sus comunidades, lo que es típico de la tragedia de los bienes no comunes, a pesar de que en términos legales la tierra siga siendo pública. Esto refuerza el argumento de que la pequeña producción de la China rural debe de reorganizarse de formas múltiples e ingeniosas para subsistir, renovarse, desarrollarse y prosperar. El pensamiento maoísta sobre el desarrollo incluye legados valiosos. Mao, quien era un crítico del modelo estalinista, formuló con gran originalidad interacciones sectoriales y las correspondientes relaciones sociales, entre otros, en On the 10 Great Relationships, 1956. Subraya allí, por ejemplo, la primacía del equilibrio entre la industria pesada, dominante, la industria ligera, prioritaria, y la agricultura, fundacional, y explica por qué la industria ligera, tan central para el sustento de las personas como la agricultura, es también el lugar donde puede producirse de manera más eficiente la acumulación que costee la industrialización. Mao llama específicamente a realizar una expansión industrial descentralizada en los espacios rurales, con pequeñas fábricas que produzcan para satisfacer las demandas locales. El campo puede tornarse más atractivo que las ciudades. En su visión, cada comuna tendría sus propias tierras de cultivo, fábricas, viveros, escuelas, hospitales, instituciones de investigación, tiendas, clubs, comedores y otros servicios, así como redes de transporte y una milicia. Esa organización multifuncional favorecería a la agricultura y a los campesinos, que cultivarían la tierra pero podrían también participar en la política, la cultura, la innovación técnica, la ciencia u otras actividades. Los trabajadores agrícolas se verían liberados de las estrechas divisiones del trabajo, así que no siempre serían quienes eran. A la vez, para reducir las disparidades entre la ciudad y el campo, los estudiantes y profesionales urbanos debían trabajar periódicamente en el campo. Algunos de los ejemplos de Mao son los médicos y los músicos. Sobre todo, los burócratas a todos los niveles debían ser reeducados por los productores directos. Mao saludó las escuelas de cuadros creadas durante la Revolución Cultural, en las que se bajaba a funcionarios del Estado para que trabajaran en las comunas. Esas ideas tienen como premisa material la tierra colectiva como medio de producción de los productores directos y fuente de su organización para el trabajo y la vida comunales. La comuna puede ser el elemento constructivo básico de una sociedad socialista. No hay dudas de que las realidades son 100 veces más complejas, pero las experiencias y los experimentos de trabajo rural y urbano no tratados como una mercancía de responsabilidades en la gestión compartidas por los trabajadores o de cuadros e intelectuales que aprendan de las masas, fueron reales y pueden ser un activo precioso en la causa actual. Una cultura igualitaria, cooperativa y participativa de tradiciones colectivistas sigue siendo atractiva.
especialmente como reacción ante las atroces consecuencias sociales de una transición de mercado. La nueva economía moral debe incorporar y dominar el mercado mediante el desarrollo de una economía de mercado socialista. Es improbable que al hacerlo la recolectivización adopte alguna de sus antiguas formas. La cooperación se ha convertido en un nuevo concepto con significados y posibilidades nuevos. En este contexto, vale la pena revisitar el avance en la concepción de la historia que logró Marx al analizar la cuestión rusa. Capítulo 3. Después de todo, no se muestra allí como un enemigo del movimiento cooperativo en el que los trabajadores son sus propios capitalistas, ni del mercado como tal. En una famosa carta a Vera Zasulich, escrita en 1881, explica por qué la comuna rural debía ser capaz de escapar de la desaparición en Rusia y convertirse en un punto de partida directo del sistema económico hacia el que tiende la sociedad moderna. La producción colectiva en una escala nacional y la transferencia a las comunas de las condiciones de producción modernas. Para él, dada la crisis de Occidente, el futuro residía en el regreso de las sociedades modernas a la arcaica propiedad comunal. En palabras de L. H. Morgan, el nuevo sistema será el renacimiento de una forma superior de un tipo social arcaico. Por supuesto, no hay comparación entre la Mir rusa precapitalista y el experimental colectivo chino socialista. Están a un mundo de distancia. Pero Marx tiene razón cuando afirma que la propiedad común de la tierra, más las simultáneas adquisiciones positivas de materiales y tecnologías diseñados por economías avanzadas, pueden conducir a un nuevo modo de producción. En China, esa adquisición se puede realizar ahora en el propio país, lo que supone otra diferencia de enorme importancia. La tercera condición para el surgimiento de la nueva economía moral es, por tanto, el mercado socialista. Esto es, este proyecto de nueva economía moral en China consiste en transformar el conjunto de la economía nacional en un bien común nacional integrado. La socialización del trabajo, el capital, la propiedad, la tecnología, la información, la tierra y otros bienes físicos básicos, que en gran medida es también una cuestión de finanzas públicas, equivale a un programa de socialización del mercado para convertirlo en un mercado social. Por tanto, la socialización no es ni mercantilización ni metropolitanismo. Las cuestiones conceptuales relativas a la incompatibilidad entre el mercado y el socialismo requiere de un tratamiento aparte. Baste subrayar aquí que la pequeña producción puede ser plenamente socializada. Las cooperativas rurales que operan en los mercados nacional y locales pueden poner el capital bajo la gestión y el control comunales. Como en ese caso los recursos comunes son justa, racional y eficientemente aglutinados por el uso público, las ganancias sociales y los beneficios individuales, también surgirá un complejo ecosistema de bienes comunales del conocimiento. Las semillas mejoradas, por ejemplo, entre otras muchas técnicas agrícolas, sería un elemento de esos bienes comunes del conocimiento. De hecho, dado que no existe en el país una obsesión histórica con las patentes y los derechos de autor, China también puede ser un lugar en el que resulte relativamente fácil promover una fuente y un acceso abierto a la información y una información libre entendida como un bien público. El proyecto experimental de socialismo chino tiene potencialidades para englobar las ideas intrínsecamente relacionadas de los bienes comunes, la comunidad, el comunismo, la comunicación y la cultura común. El movimiento inspirado en esas ideas de autogobernanza comunal, que recibe el hermoso nombre de bienes comunes creativos, resulta intrínsecamente atractivo y democrático. Después de todo, la democracia es transparente, colectiva, deliberativa y conversacional. En lo relativo del modo de producción capitalista, Michel Hart muestra la nueva contradicción interna al capital. Mientras más se acorrala al bien común como propiedad, más se reduce su productividad. El capital permanece, por lo general, fuera de los procesos de producción del bien común.
Sucede que mientras más desarrolladas están las fuerzas de la producción, más dependiente es la economía de los medios electrónicos y menos posible resulta contenerla en los marcos de la propiedad privada. En una era digital de biotecnología, biopolítica y ciberpolítica, con sus derivaciones de autoempleo y trabajo flexible y autónomo, a menudo asociados con productores directos en los sectores de alta tecnología, es donde resulta posible para dichos trabajadores subvertir el capitalismo cognitivo. Pueden apropiarse no solo de la renta relativa del capital, léanse las ganancias, las patentes y los derechos de autor garantizan un ingreso basado sobre la posesión de propiedad material o intelectual, sino también de su poder de producción de cognición y conocimiento. De todos modos, hace tiempo que todas las concepciones rígidas sobre la propiedad privada que no tienen en cuenta el capital social y el mercado socializado cayeron por tierra en las economías avanzadas. Desde esta perspectiva, la economía moral comunista no puede ser un eco de algo que se perdió en la historia, sino que mira hacia adelante con la ambición de librarse de las cadenas del capitalismo y del socialismo de Estado. Aspira a una sociedad verdaderamente participativa en la que cada participante sea considerado como un productor directo debido a su contribución al trabajo social, pasado, presente o latente, entendido como un conjunto que abarca el rango más amplio posible de actividades socialmente útiles. De ahí que un ingreso básico incondicionalmente garantizado sea su debida recompensa. Hace mucho tiempo que el desarrollo económico-tecnológico humano ha superado el umbral de la escasez general, por lo que un salario social universal que abarque a comunidades enlazadas entre sí y con el tiempo a la ciudadanía nacional está materialmente a nuestro alcance, como se viene planteando desde la época de los socialistas utópicos y las revoluciones francesa y norteamericana. Por ejemplo, el marqués de Condorcet y Thomas Paine. Tiene sentido no solo desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista económico, ponerle fin a la pobreza y la inseguridad. Si la libertad es un derecho que se adquiere por nacimiento, también lo es la seguridad. Con excepción de los desastres naturales, todas las barreras que se oponen a esta promesa de un mundo que haya dejado atrás la necesidad son solo sociales y políticas. En ningún sitio es un asunto de escasez absoluta, sino de compromiso y políticas gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. En China, dada la construcción en curso de prestaciones en 3 líneas, estipendio mínimo, pensiones y seguro de desempleo, y con el tiempo de un sistema de seguridad social comprensivo que integre las zonas rurales y urbanas. El CNP podría institucionalizar democráticamente la gestión de los dividendos sociales con vistas a la instauración de un ingreso básico, por ejemplo, propuesto en CUI 2005. Hay que precisar muchos detalles técnicos, pero un ingreso básico unificado, un cuenco de escombros para el arroz, ya que no un cuenco de hierro, podría simplificar enormemente la burocracia encargada de la redistribución y el bienestar social. De nuevo, los cálculos y las estadísticas son asunto de política más que de economía. Sin más análisis, el punto aquí es sencillamente que un salario social que garantice una igualdad de base y minimice los riesgos en las vidas de los individuos forma parte de la naturaleza de una nueva economía moral. Es también necesario y práctico en términos del Minsheng, que requiere un modelo socialista chino. Capítulo 5. En una economía con excedente de mano de obra y escasez de tierras y pocos recursos, un plan garantizado de ingreso básico también sería una solución para el obstinado fardo del desempleo. A pesar de la reciente escasez de mano de obra en el sector manufacturero del sur de China, debido a una combinación de difíciles condiciones de trabajo, mejora de la situación rural, aumento de los salarios y militancia de los trabajadores migrantes, el aparente fin del excedente de mano de obra no es real. De lo que se trata esencialmente es que los trabajadores rechazan el trabajo barato. Los estudiosos han venido debatiendo si China ha alcanzado el punto de retorno de Lewis, cuando el mercado de trabajo dual rural-urbano comienza a quebrarse
y una economía de excedente de fuerza de trabajo se transforma en una economía normal de pleno empleo. Lo único obvio es que China no tiene manera de absorber su oferta de trabajo en los viejos marcos. En el nuevo marco revolucionario de una sociedad participativa y un ingreso básico, problemas del mercado como la oferta excesiva de mano de obra o la pérdida del empleo dejan de existir, y a esa luz, tanto los talleres ilegales como los puestos nominales inactivos no solo se tornan moralmente reprensibles, sino también económicamente irracionales. El trabajo no debe igualarse al empleo lucrativo ni debe estar atado a una fuerza de trabajo actuante y estadísticamente medible. Un ejemplo clásico es el valor del trabajo doméstico no remunerado, por cuyo reconocimiento los movimientos de mujeres de todo el mundo han librado una dura batalla. Mientras no logremos deshacernos de la noción y la práctica del empleo formal como el medio principal de obtener un ingreso familiar y participar socialmente, y mientras no reemplacemos el objetivo utópico del pleno empleo por la idea realista de la plena participación, no habrá posibilidad de superar la angustia y el estigma de la falta de empleo o la inseguridad del trabajo. Solo una sociedad que valore a sus productores hasta el punto de concederles un salario social y un poder social podrá hacer a las personas autónomas y libres. A la vez, el tiempo ganado por la reducción de la jornada laboral o los horarios flexibles que puede traducirse en el desarrollo personal, así como en participación cívica o activismo asociativo de parte de una ciudadanía participativa. La democracia es también inevitablemente un asunto de política del tiempo o de liberación de una ocupación impuesta en el reino de la necesidad. Como se muestra vívidamente en el debate sobre el futuro del trabajo, el trabajo debe ser personal o colectivamente gratificante, y el deseo humano de erradicar las tareas sucias, tediosas o repetitivas para reconciliar el trabajo y el juego está más cerca de su realización que nunca antes en la historia. El agobio y la humillación de la humanidad debidos al trabajo asalariado capitalista podría terminar en un plano más alto de la civilización. Exceptuando la pasividad y la holgazanería, el tiempo es otra manera de designar la libertad. Una vez se arranca la piel de la estrecha forma burguesa, dice Marx, ¿qué es la riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, placeres, fuerzas productivas, etc., individuales creadas mediante el intercambio universal? En los Grundrisse explica por qué la verdadera riqueza solo puede medirse por la liberación de fuerzas creativas sin una sorda compulsión. Es una meta sumamente ambiciosa, pero la famosa jornada semanal de 15 horas fue propuesta por Keynes alrededor de 1929, y su autor creía, en medio de la Gran Depresión, que contra todos los obstáculos el cambio ya comenzó. Si parece una mera expresión de deseos, es solo porque la transformación de los viejos contratos sociales, que tienen sus raíces en el trabajo asalariado moderno, un mero artefacto histórico, tendrá que ser no solo una revolución económica y política, sino también una revolución cultural que toque el alma. Keynes predijo que se produciría un ataque de nervios colectivo, dado nuestro profundamente enraizado y defensivo hábitus cognitivo. Es posible plantear que China es un lugar sumamente receptivo para una transformación de este tipo debido a su legado histórico y socialista. Las condiciones existentes en China son una mezcla de las transiciones post-industriales del norte con el desarrollo orgánico no industrial promovido en diversas partes del sur. Sometido a presiones multifacéticas, lo social en China, integrado por los productores directos participantes, asumirá con el tiempo su misión política de crear una nueva sociedad, antes de que el lucro privado intervenga para dominar la toma de decisiones y lograr que el valor humano se mida según los precios del mercado. Ese orden social orgánico no presupone ni abundancia material en su forma comunista de infinitas mercancías ni prestaciones sociales onerosamente administradas en la forma estatista de la burocracia. Rechaza las ventajas relaciones productivas y sociales y se pronuncia por el trabajo desalienado y una verdadera calidad de vida. Aunque a corto plazo la creación de puestos de trabajo y la garantía del empleo deberán seguir siendo objetivos de política,
A largo plazo, un orden social orientado a las necesidades, con un uso eficiente de los recursos y ecoambientalmente amigable, aunque productiva y tecnológicamente avanzado. Será superior a los sistemas privados de sobreproducción y sobreconsumo. También será mucho más humano y económico. La característica de la economía moral comunista aquí delineadas: sus singulares y espléndidos recursos históricos, su preparación revolucionaria y socialista, y su sustancia perspectiva de bienes comunes nacionales y locales, sociedad participativa y mercado socialista. Evidentemente incluyen todo paralelo entre ella y una comunidad precapitalista que se resiste a su desintegración histórica. Ella puede insertarse en una forma superior de economía política que reordena las relaciones productivas, sociales y de clase. De ahí que el modelo pueda defenderse con confianza de las voces que la critican por constituir un populismo agrario, un romanticismo comunal o lo que en chino se denomina un socialismo agrícola, por oposición al socialismo proletario. La historia importa. La lucha y la concepción de esa lucha en China tiene muchísimo que ver con qué historia es la que importa: la socialista, la presocialista o la postcapitalista. Una tendencia bastante fuerte de la China rural de hoy en día, por ejemplo, es mezclar las fuerzas de mercado capitalista y las costumbres y supersticiones feudales. Para contrarrestarlas, comienza a organizarse un movimiento Xiangtu, de la aldea y el suelo, más consciente política y culturalmente, que se opone a la privatización, la atomización y la mercantilización dominada por el agrocapital. Los bienes comunes de la aldea, mientras tanto, en buena medida siguen en pie en todo el país. Sin menospreciar la pequeña producción, como ya se ha planteado, no hay ninguna opción factible y socialmente aceptable para los chinos que no sea abrazar y rehacer la China ligada a la tierra. Se puede considerar que, en general, las condiciones rurales han sido cualitativamente mejoradas. Como la agricultura en pequeña escala puede organizarse en diversas cooperativas, deberá combinarse con un uso adecuado de la maquinaria y las tecnologías de punta para avanzar hacia una ecoagricultura moderna. También resulta notable que la China rural haya desarrollado un número considerablemente mayor de industrias. Un apoyo más fuerte del gobierno ayudaría a los agricultores a hacerse también del control sobre la venta al detalle de sus productos y otros intercambios, así como del microfinanciamiento y los servicios públicos. El objetivo de la política tendría que ser maximizar el margen de la diversificación productiva y los ingresos rurales, a la vez que restringir la entrada de capital urbano o foráneo en los eslabones más rentables de la cadena productiva. En una economía abierta, organizada y a su debido tiempo también socialista de mercado, los pequeños productores no son necesariamente propietarios privados y los campesinos no son exactamente la pequeña burguesía. La pequeña producción ya no es como la hemos conocido. Para Lenin, la pequeña producción engendra capitalismo y burguesía continua y espontáneamente, cada día, cada hora y en una escala masiva. Su socialismo proletario niega a los narodniks, quienes no pueden librarse de las ilusiones pequeñoburguesas o de una utopía pequeñoburguesa reaccionaria. En esto concuerda con los ataques de Marx contra las variantes del socialismo reaccionario. Esas críticas, sin embargo, no son fácilmente aplicables al campesino chino como identidad colectiva, que ha sido un revolucionario comunista, miembro de una comuna socialista y también, quizás es lo más problemático, un modernizador reformista. La transición al mercado ha hecho revivir, sin duda, algunos rasgos de la sociedad previa a la liberación que recuerdan la tendencia capitalista espontánea del poderoso océano de la pequeña burguesía en las etapas tempranas de la colectivización. Para superar esas tendencias y desarrollar el socialismo, los comunistas se dedicaron con ahínco a la industrialización. En efecto, tan temprana como 1944, Mao escribió que la economía individual y familiar disgregada, base de la sociedad feudal, debía ser reemplazada por una economía industrial, que es donde el marxismo difiere del populismo. Al imaginar la futura tarea de la transformación económica de China, les dijo a sus colegas que
Todavía no nos hemos hecho con la maquinaria, así que no hemos alcanzado la victoria. Si no logramos hacernos con la maquinaria, nunca alcanzaremos la victoria, seremos barridos. La agricultura colectiva era una parte indispensable de esa ambición, solo reforzada por la convicción de que, de otra forma, las masas de pequeños campesinos se verían atrapadas en una permanente pobreza y que organizándose podría generar una mayor capacidad productiva al tiempo que desmantelaban gradualmente la dominación privada y transformaban sus propios puntos de vista. Mao, característicamente heterodoxo, insistió también en que la cooperativización debía preceder a la mecanización, es decir, que se debía comenzar por cambiar las relaciones de producción a fin de promover las fuerzas productivas. Más de medio siglo después, esos análisis siguen resonando en el nuevo movimiento chino de Xiangtu. La visionaria directiva del 7 de mayo de Mao sería otra fuente para la construcción de la nueva economía moral. En la misma se describe todo un plan acerca de lo que podría denominarse socialismo comunal, desde la revolución educacional hasta el combate contra la burocracia, desde la quiebra de las divisiones rígidas del trabajo hasta la eliminación de las tres grandes diferencias entre las regiones urbanas y rurales, los sectores industriales y agrícola, y el trabajo intelectual y el manual. Mao abogaba por la integración de los roles del obrero, el agricultor, el comerciante, el estudiante y el soldado, gracias a lo cual hombres y mujeres provenientes de todos los sectores de la sociedad podrían aprender a participar simultáneamente en distintas actividades profesionales, ocupacionales y político-teóricas. Además, todos debían hacerse cargo de una cuota de responsabilidad en los asuntos del Estado, al tiempo que desempeñaban los deberes normales de su trabajo y conservaban sus identidades. En este contexto resulta notable que los diputados al CNP no sean designados institucionalmente como políticos profesionales. Mao estaba convencido de que los experimentos llevados a cabo en la acería de Anshan y otros sitios en la década de 1960 era el camino a seguir para reformar las instituciones del Estado. También especifica en el texto el papel modélico del Ejército Popular de Liberación, al afirmar que en tiempos de paz, nuestro ejército debe ser una gran escuela en la que las tropas aprendan política, habilidades militares y cuestiones culturales, hagan trabajo agrícola y fabril, y participen en el vínculo con las masas y la educación socialista. Lo mismo se aplica a los trabajadores del comercio, los servicios y las oficinas del gobierno. Cada comuna y unidad laboral pueden transformarse en una escuela en la que las personas asuman múltiples tareas, incluida la crítica a la burguesía. Inspirado en la Comuna de París, Mao imagina que se puede crear comunas multifuncionales alrededor de cada distrito y ciudad, y que varias de ellas pueden entonces formar comunas mayores y más integradas en toda la nación. En la tormenta de enero de 1967 se anunció la creación de una gigantesca comuna de Shanghái. Tuvo una vida breve, pero fue un ejemplo de las ideas maoístas. El modelo del socialismo comunal de Mao puede tener un aire utópico, pero es también un serio intento de encontrar una alternativa a la concepción capitalista y urbana de la modernidad. A partir de esa visión y de las experiencias históricas que inspiró, el proyecto de una economía moral socialista o comunista en el sentido del papel central que desempeñan en ella los bienes comunes, consiste en alumbrar un poder social organizado que cuente con el crecimiento de las capacidades individuales y colectivas. En él, la idea de lo social abarca tanto a los productores directos como al Estado social, con el poder de la clase integrado en ambos y una mutua dependencia y compatibilidad. De igual modo, lo público y los bienes comunes se unen en su oposición compartida a la dominación privada. Para reiterar entonces, primero, dicho modelo no puede llevarse a la práctica en una economía premoderna, autosuficiente, natural. Tiene su base en el desarrollo económico avanzado y el control público sobre la tierra y otros recursos productivos. Se apoya en redes horizontales descentralizadas y actividades mercantiles y no mercantiles en el marco de un sistema vertical centralizado de microplanificación, regulación y coordinación. Segundo, las comunidades locales no están aisladas unas de otras ni son antagonistas del Estado.
La economía nacional socializada y el Estado socialista les brindan a las comunidades apoyo económico, tecnológico y financiero en un marco político legal establecido. A la vez, el gobierno a todos los niveles está sujeto a la supervisión popular con el objetivo a largo plazo de realizar una planificación democrática y lograr la autogestión. Tercero, la población agrícola, al rechazar la pequeña producción primitiva y cerrada, se transforma no gracias a una civilización industrial urbana, sino mediante la adopción de cambios en la reorganización productiva rural, el intercambio y las estructuras sectoriales, así como en las relaciones personales y cooperativas, mediante logros educacionales sin precedentes y una diversidad de oportunidades que trascienden la agricultura. La identidad campesina se ve libre de la imagen tradicional de una ocupación física y mentalmente limitada. Cuarto, la construcción de una nueva economía moral es el mismo proceso que la creación de un mercado socialista que defienda a los productores directos y se empeñe en la consecución de un modelo de producción más deseable desde los puntos de vista social y económico y de un modo de vida alternativo a las limitaciones y la destrucción capitalista. De lo que se trata, entonces, no es de reconciliar los modelos comunidad y modernidad. El socialismo debe reinventarlos, ambos eliminando a la vez sus prerequisitos precapitalistas y capitalistas. Por tanto, este proyecto no tiene que ver con revivir quimeras agrarias populistas, sino con el urgente imperativo de elaborar una respuesta práctica y a la vez ambiciosa a los dilemas desarrollistas del presente. Puede que las obvias tensiones entre un concepto omniabarcador de productores directos y los conceptos de clase y luchas de clases, o entre una agricultura en pequeña escala y la urgencia de una organización rural, no puedan resolverse hasta que experimentos que sean producto de una conciencia social no los emprendan en la práctica. En el terreno analítico, el pueblo es una categoría de clase en el contexto político y discursivo chino. Y también lo son los productores directos, que provienen de orígenes muy diferentes, pero que ocupan colectivamente la misma posición dado su acceso directo a los medios de producción, siempre que resulten factibles un mercado socialista y una sociedad participativa. Ello se debe también a la naturaleza de clase de una China socialista que debe reconstruirse en el marco del sistema global capitalista y a su aspiración última de superar las contradicciones de dicho sistema. La labor unida de los productores directos es internacional y puede generar una solidaridad internacionalista en las luchas comunes por un mundo diferente. Análoga es la revolución comunista campesina, que asumió un carácter proletario y una orientación socialista gracias a la dirección del partido y a la Alianza Obrero-Campesina. La nueva economía moral, encaminada a convertirse en un modelo social postcapitalista y postestatista, atraviesa las condiciones premoderna y posmoderna de China con un desarrollo destinado a ser desigual y comprimido. No hay duda de que en la búsqueda de una alternativa moderna al capitalismo se reafirma la modernidad contra el anacronismo de la premodernidad. Pero esa búsqueda abre nuevos horizontes. Después de todo, el monopolio capitalista de lo moderno no es, nunca ha sido válido, como demuestra ampliamente el desarrollo moderno socialista del pasado y del presente. Sin embargo, trascender la modernidad paradigmática y crear una nueva economía moral no aparece entre las prioridades oficiales. La tarea no puede ni siquiera comenzar sin una guerra de posiciones, librada en muchos frentes, con muchas formas y por muchos movimientos de lo social que se levantan al fin de conquistar la hegemonía. La fertilidad del suelo chino para ellos se debe a sus tradiciones revolucionarias y socialistas, desde sus tierras e industrias estratégicas que siguen estando en manos del sector público hasta su compromiso social aún vivo con la igualdad y la justicia, que mantienen al gobierno sujeto a la presión popular. Pero ese suelo tiene que ser vigorosamente guardado y consolidado. Esa es la primera tarea y la primera condición para que el proyecto resulte viable. Ello implica, a su vez, una reasunción de un Estado socialista y su redefinición radicalmente más social. El poder del Estado también es indispensable para oponerse a los estados capitalistas y sus fuerzas comerciales y militares. La identidad ideológica y la capacidad organizativa del partido son decisivas. Estos requisitos siguen siendo posibles porque, después de todo,
Ni siquiera en una era dorada de disipación se puede borrar de la conciencia popular china la inconmensurable sacrificio realizado por generaciones de devotos compatriotas a la noble causa del comunismo.